Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Edutópica Podcast. Es para mí un gusto saludarles, les habla Jonan Sola y quiero darles la bienvenida a nuestro episodio número 5. Episodio número 5 de Edutópica Podcast, el podcast donde hablamos de educación, comunicación, aprendizaje y tecnología. Bienvenidos. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de el aprendizaje y el contexto. Aprendizaje y cómo podemos evidenciar lo que aprendemos en nuestra propia realidad. De manera que si usted alguna vez se ha preguntado ¿y para qué me sirve esto en mi vida real? ¿Para qué me sirve todo lo que estoy aprendiendo? Su pregunta tiene un sentido lógico y un sentido pedagógico. Quédese en este podcast. Antes de entrar en el desarrollo del tema del episodio del día de hoy, quiero invitarle para que por favor se pase por el canal de YouTube. Estamos en YouTube como Edutópica, en Instagram como @Edutópica, en Twitter estamos como @JAnzolaGómez y ahora este podcast lo podrá escuchar en iVoox, en Spotify y también en YouTube. Estamos publicando el podcast de Edutópica Podcast. Bien, es hora, entremos de lleno entonces en lo que tiene que ver con el podcast del día de hoy. Estaba pensando cómo casi se me vino a mi mente una experiencia que tuve en el colegio. Yo estudié en un colegio técnico en donde nos dictaban mecatrónica. Recuerdo muy bien que el profesor en grado 10º tal vez nos enseñó todo un año a hacer piñones con escuadra y con reglas y con lápices, y eran unas planchas complicadísimas y siempre me pregunté ¿para qué estoy aprendiendo esto? ¿Para qué tengo que ver esto? Otros se preguntan lo mismo, pero en otras materias. ¿Para qué tengo que aprender matemáticas? ¿Para qué tengo que aprender lenguaje? ¿Para qué ética? ¿Para qué esto es la filosofía? Y una cantidad de asignaturas que uno ve en el colegio y también en la universidad. Y es que preguntarse sobre la utilidad del aprendizaje es un elemento fundamental cuando uno está en el proceso educativo. Y esa pregunta es fundamental porque uno como estudiante debe tener claridad de para qué está estudiando, de cómo eso le va a servir en su vida cotidiana. Somos seres humanos y como seres humanos vivimos dentro de una sociedad. Parte de nuestra humanidad es que precisamente podemos socializar con los demás. Podemos, gracias al lenguaje, comunicarnos, gracias al lenguaje podemos decir qué sentimos, qué opinamos, contar historias, pero también gracias al lenguaje podemos establecer esas relaciones de colectividad con los demás seres humanos. Pues bien, la sociedad que ha tenido a lo largo de la historia el desarrollo de ciertos problemas, digamos, nos ha presentado ciertos retos. En este momento podemos hablar, por ejemplo, de la violencia infantil, podemos hablar de el abuso de los niños, podemos hablar acerca de la violencia en general, de la corrupción en un país como Colombia, de los problemas que nos está generando una educación tradicional, tema del que hemos hablado nosotros aquí en Edutópica Podcast, y un sinnúmero de problemas que nos atañen como seres humanos. La pobreza, por ejemplo, otro problema que nos atañe como seres humanos. Pues bien, aquí entonces nos preguntamos ¿qué hace la educación para responder a esos problemas de la sociedad? ¿Cómo puedo yo aplicar realmente lo que estoy aprendiendo para solucionar esos problemas? ¿Cómo me sirve a mí la matemática? ¿Cómo me sirve a mí el lenguaje? ¿Cómo me sirve a mí la mecatrónica? ¿Cómo me sirve a mí el cálculo diferencial? O todas las asignaturas que uno puede ver en un programa académico para solucionar los problemas que nos presenta la sociedad. Lamentablemente, la educación tradicional nos ha vendido la idea de que tenemos que estudiar para aprobar y que si aprobamos nos dan un certificado y con ese certificado vamos a ser alguien en la vida. Pues no, la verdad es que esta realidad se ha transformado de muchas maneras y hoy en el siglo XXI pues no es tan así como nos lo dijeron. Es decir,
no es que usted tenga un diploma y ya pueda salir a trabajar. Ahora ya sabemos que un diploma no garantiza un empleo. Entonces, ¿para qué tenemos que estudiar? ¿Para qué tenemos sobre todo que aprender? Y la respuesta que quisiera brindar en este podcast es que aprendemos para solucionar los problemas que la sociedad nos presenta. En últimas, el aprendizaje se convierte en una herramienta para que podamos, por nuestros propios medios, poder solucionar esos problemas que nos presenta la sociedad. Entonces, ¿cómo podemos decir que aprendemos o que sabemos hacer algo cuando podemos solucionar algunos de esos problemas? Usted que me está escuchando estará pensando, bueno, pero solucionar la pobreza es muy complicado, o solucionar la corrupción de un país, o transformar el sistema educativo es muy complicado. Yo no encuentro como esa relación que hay entre una cosa y la otra. Pues bien, para eso necesitamos desarrollar algo que se llama las capacidades superiores, capacidades cognitivas que han hablado algunos autores. Dentro de esas capacidades superiores está la capacidad de analizar, la capacidad de sintetizar, la capacidad de conceptualizar, capacidad de manejar los datos. En este siglo XXI, donde estamos ya conectadísimos a la red, donde en la red ya encontramos toda la información que necesitamos, pues tenemos que aprender a manejar los datos. Tenemos que aprender también pensamiento sistémico, a entender que todo es un sistema y que somos parte de un sistema. Y tenemos que también aprender a aplicar o a desarrollar el pensamiento crítico, fundamental para poder solucionar los problemas que nos rodean. Pues bien, entonces hemos dicho que el preguntarnos sobre la utilidad del aprendizaje es fundamental para aprender a aprender. Recuerden que ese es el tema de los podcasts que hemos venido desarrollando. Hemos estado hablando a lo largo de estos, ya con estos 5 podcasts, sobre cómo aprender a aprender. Pues bien, yo aprendo a aprender cuando soy consciente que el aprendizaje me sirve para solucionar los problemas que me rodean. No aprendo para aprobar una asignatura, no aprendo para tener un certificado, aprendo para poder solucionar los problemas que me rodean. Entonces, cuando hago parte de una institución educativa, bien sea en la secundaria o bien sea en la universidad, pues lo importante es que yo pueda aplicar lo que estoy aprendiendo para solucionar los problemas que tengo. Ustedes no se imaginan cuántos problemas de comunicación tenemos hoy en nuestras familias. Pues bien, qué bueno que cuando veamos un curso de comunicación podamos tomar de allí herramientas para poder solucionar un problema de comunicación en la familia. O cuando vemos una asignatura que tenga que ver con la comprensión, con la lectura, por ejemplo. Pues bien, una de las capacidades necesarias para el siglo XXI es la capacidad de analizar y de sintetizar. Eso comienza con la lectura, con el aprendizaje, con el aprender a leer. Y cuando estamos hablando del manejo de datos, es fundamental tener el dato matemático allí presente. Cuando hablamos del desarrollo del pensamiento sistémico, es fundamental tener esa lógica matemática en nuestra mente para poder identificar problemas y para saber que un mismo problema se puede solucionar de muchas maneras. Eso nos enseña la matemática. Entonces, cuando aprendemos, estamos realmente solucionando problemas. Y en la solución de problemas estamos demostrando que realmente aprendemos. Estamos en un contexto, estamos en una sociedad que tiene unas características particulares y el aprendizaje entonces se convierte en una herramienta para poder solucionar los problemas que tenemos. La sociedad brinda preguntas. Nosotros, por medio del aprendizaje, podemos responderlas. La sociedad nos presenta retos. Nosotros, por medio del aprendizaje, podemos superar esos retos. La sociedad nos presenta problemas. Nosotros, por medio del aprendizaje, podemos solucionar dichos problemas. Entonces, el aprendizaje se convierte en una oportunidad para poder implementar las ideas en contexto. Si usted es estudiante y me está escuchando y desea aprender a aprender, le invito para que la próxima vez que tenga que leer algún documento, la próxima vez que tenga que resolver una evaluación o realizar algún trabajo, ver un video que tenga que ver con algo acerca de lo que está estudiando, pregúntese, ¿cómo puedo utilizar esto para resolver los problemas que me presenta la sociedad? ¿Cómo puedo resolver los problemas que tengo con este aprendizaje? O este aprendizaje, ¿de qué manera me puede ser útil para responder las preguntas que tengo? Si usted que me está escuchando es maestro,
le quiero invitar a que pueda responderle esta pregunta a los estudiantes. ¿Cómo puedo aplicar esto en mi vida real? ¿Cómo puedo aplicar este tema en la resolución de algún conflicto o en la respuesta a alguna pregunta? ¿O cómo puedo, con esto que estoy viendo, con esto que estoy aprendiendo, solucionar un problema o superar un reto que me presenta mi contexto? Así que cuando hablamos de querer aprender a aprender, estamos hablando de solucionar problemas, estamos hablando de responder preguntas, estamos hablando de superar retos. El aprendizaje nos sirve para evidenciar que sabemos algo cuando realmente podemos impactar positivamente nuestro contexto. Y vamos con una frase ya para terminar este podcast. Vivimos en nuestra propia realidad y es nuestro contexto quien nos presenta problemas que, al ser asumidos como retos y al ser solucionados, nos permiten evidenciar el aprendizaje. Esta frase hace parte del manifiesto Edutópica, que ustedes pueden encontrar en www.edutopica.co. Bien, queridos amigos, eso ha sido todo por hoy en el episodio número 5 de Edutópica Podcast. Espero que haya sido de su agrado. No olviden, si desean, pueden contactarse conmigo mediante Twitter, Instagram, un comentario en el canal de YouTube o dejando algún comentario en iVoox o Spotify. Si este podcast les ha gustado y si están en YouTube, no se olviden dar un me gusta y suscribirse al canal. Cada día somos más y vamos subiendo. Nos encontraremos dentro de 8 días, próximo miércoles, con un nuevo episodio aquí de Edutópica Podcast, el podcast donde hablamos de educación, comunicación, aprendizaje y tecnología. Feliz tarde, feliz noche, feliz madrugada.